Muy buenos días, mis queridos y apreciados hermanos. En esta mañana les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Nuestro canal, nuestro firme fundamento, se siente complacido con tener la presencia de cada uno de ustedes, mis hermanos, amigos, oyentes, en esta mañana. Tenemos el gusto y el placer de salir al aire de aquí de Ecuador, Santo Domingo de los Áchilas, para el mundo entero. Bienvenidos todos a este su canal, como también a nuestro canal aliado Senda Antigua desde Vince para todo el universo. Un feliz Shabbat Shalom para cada uno de ustedes, mis amados y distinguidos hermanos. Realmente le damos gracias al Padre Yahweh porque podemos estar en esta mañana tan sólidamente con el mensaje de salvación para cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenida a la programación de esta mañana, ¿no? Gracias al Eterno, podemos decir que nos sentimos felices porque estamos en la casa de nuestro Creador. Muy bien, para alabar y exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial, entonaremos las letras del himno 475. Y a medida que nos vamos encontrando con la mayor reverencia, nos colocamos de pie. Estamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Que gozo gustamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa ferviente, sincera oración, pidiendo que escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres a en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Amén. Amén. Qué maravilloso es que todos podamos estar con el Padre, ¿no? Amén. Más que todo, yo puedo decir un orgullo sano que cuando venga el Adón Yahoshua, poder estar con mi esposa, mis hijos y toda mi familia, dándole gloria y aún gracias a Él por tener mi familia unida. Amén. Con esta reverencia nos colocamos de rodillas para conversar con el Padre Eterno.
Eterno Padre, que estás en las alturas de los Shamaí, te damos infinitas gracias, Padre de la gloria, porque en esta mañana tu pueblo ha venido para honrar y santificar tu santo y noble nombre en esta mañana. Te damos gracias por habernos traído con bien. Padre, aunque un poco atrasado, pero sí con bendición. Te agradecemos, Padre, que pongas tu manito sanadora sobre todos los enfermos que están dentro y fuera de tu pueblo, sobre los encarcelados, los que sufren injustamente. Por eso te clamamos, te suplicamos, te imploramos que pongas tu manito sanadora, Padre, sobre nuestro hermano que está delicado de salud. Tú que eres el médico de los médicos, que cura sin medicina. También te pedimos que bendigas al hermano Edgar Ayala, Padre, que tú le acompañes, que tú lo recuperes. Tú eres nuestro único Adón Yahoshua, en cual tenemos esa grata confianza y esa gran seguridad. También te pedimos por todas nuestras enfermedades mentales y espirituales, que en esta vida, Padre, todos nos pongamos en tus manos, quites lo humano que hay dentro de nuestras vidas y que podamos reflejar tu carácter, tu santo amor y tu santa presencia en nuestras vidas, para que el programa de esta mañana no sea de acuerdo a nuestra voluntad, sino de acuerdo a tu voluntad. En el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén. 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 Y amén. Muy bien. El cielo y la tierra se alegra, porque hay un grupo de personas que en primer lugar reconocemos el nombre del Padre Yahweh. Amén. Y en segundo lugar, nos sentimos privilegiados en poder guardar el santo Shabbat. La Biblia, que es la palabra de Yahweh, dice que es una señal entre Yahweh y los hombres. Qué interesante. Por eso, antes de comenzar esta escuela sabática, le damos la bienvenida en primer lugar al Ruach HaKodesh, que es el que nos estará inspirando en esta mañana. También le damos la bienvenida a nuestro hermano Abraham, su esposita, sus hijos y toda su familia, que vienen y venimos a honrar el nombre de nuestro Padre Celestial. También le damos la bienvenida a nuestro hermano Soto, que por primera vez viene aquí a este grupito. Claro que allá en mi casa ha ido también, y tenemos el placer de contar con la presencia de él en la casa de oración, ¿no? Hermanos queridos, gracias a la presencia de sus santos Malach, que están aquí también con nosotros. Vosotros no podéis ver, como dijeron los profetas, mas vosotros no podéis ver la presencia de los Malach, pero ellos sí están regocijados en esta mañana con nosotros. Ellos están suben y bajan. Así es. Es por eso que les recordamos que la excelencia para el Padre Eterno es la mayor honra y privilegio y reverencia en esta casa de oración, porque Él está aquí con nosotros, ¿no? Bienvenidos todos los anfitriones en esta casa de oración. En esta mañana tenemos una escuela sabática en el libro Profetas, Patriarcas y Profetas. Una lección que vamos a ver. A mí me encanta decir el desenlace entre el Padre Yahweh y su súbdito, que somos nosotros, sus seguidores. Y es una lección que cada día
debe quedar impregnada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que solamente con obediencia y la obediencia podemos llegar al reino de los Shamaín. Qué interesante es cuando en el corazón de cada uno de nosotros hay ese deseo de obedecer al Padre Eterno y la voluntad de reflejar el carácter de Él, del Adón Yahoshua en nuestras vidas. Hermanos, hermanas, en hebreo, Yaridit y Yaridó, que podamos también nosotros reflejar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia el carácter del Hijo de Yahweh. En esta mañana tenemos dos personas encargadas, los cuales nos van a dirigir la escuela sabática. Y pedimos a nuestra hermana Juanita Ramos y a Josué Elías Delgado, los cuales tienen el placer de poder presentarse no solamente ante ustedes, sino también ante el Creador. Y lo más interesante es decir: Padre, utilízanos de acuerdo a nuestras capacidades que nos has dado en esta mañana. Por eso fue que, hacer oración, le pedí al Padre Eterno que quite lo humano de nosotros, porque como humanos podemos equivocarnos, pero cuando pedimos la presencia divina en las mentes y en los corazones, Él es el que puede dirigir nuestras vidas y puede dirigir la programación, ¿no? Entonces, le damos la bienvenida a nuestros dos hermanos y hermana que tienen el placer de dirigir la escuela sabática. Pongamos atención con la mayor reverencia que el Padre Yahweh nos use. Shabbat Shalom, mis hermanos, para cada uno de ustedes. Nuestro Padre Celestial los bendiga a cada uno de ustedes, ¿no? Vamos a compartir, como todos los sábados, una parte más de la historia de nuestros hermanos del pueblo de Israel, ¿no? Cada uno de los acontecimientos que ellos tuvieron que pasar, ¿no? Y ahora esta semana tenemos el capítulo 28 del libro Patriarcas y Profetas, que titula La idolatría en el Sinaí. Vemos como siempre el Padre Yahweh, a pesar de que el pueblo de Israel tenía sus errores, Él siempre estaba ahí, ¿no? Igual ahora, en el Israel de ahora, ¿no? Nosotros a veces nos dejamos llevar por las cosas del mundo, pero el Padre Yahweh siempre nos llama la atención, ¿no? Para que le miremos hacia Él, ¿no? Ayúdame por favor, Josué, con la primera parte. La ausencia de Moisés fue para Israel un tiempo de espera e incertidumbre. El pueblo sabía que él había subido al monte con Josué y que había entrado en la densa y oscura nube que se veía desde la llanura, sobre la cúspide del monte, y era iluminada de tanto en tanto por los rayos de la divina presencia. Esperaron ansiosamente su regreso. Como recordamos, hasta donde quedamos en la semana pasada, recordábamos que Moisés tuvo que ascender al monte Sinaí para recibir lo que eran los 10 mandamientos. Y entonces pasaban los días, las semanas, y el pueblo de Israel comenzaron a cansarse de esperar. ¿Por qué motivo? Porque ellos al estar ellos acostumbrados a ver representaciones materiales de los dioses en Egipto, o sea, eso se había vuelto para ellos algo común, y ahora se les hacía algo extraño, algo raro, tener que confiar en un Dios invisible que se manifestaba en una nube sobre el monte Sinaí. Y es por eso que a pesar de que ellos escucharon los 10 mandamientos dichos directamente por Yahweh, con esa voz que venía desde la nube, con el pasar del tiempo ellos comenzaron a dudar. Y entonces, como sabemos, cuando salieron de Egipto, no salieron solo ellos, sino que salieron muchas otras personas que no eran hebreas, lo que está conocido como la multitud mixta. Y esta multitud tuvo una gran influencia en la apostasía que vendría después,
vemos que esta multitud era los que principalmente impulsaban la rebelión. Y fue entonces ellos los que impulsaron la idea de que como necesitaban a un Dios, o sea, la representación material de un Dios, ellos impulsaron la idea de hacer un becerro de oro. Veamos lo que dice en nuestras Biblias en Éxodo capítulo 32, versos del 1 al 6. Dice así la palabra de Elohim. Éxodo 32, 1 al 6. Cuando el pueblo vio a Moshe que tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios, dice Dios, que vaya delante de nosotros, porque a Moshe, que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Y Aarón les dijo: apartad los aretes que están en las orejas de vuestras esposas y de vuestros hijos e hijas, y traedlos. Entonces el pueblo apartó los aretes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los tomó de sus manos, les dio forma con buril e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó: mañana será el día del Señor tu Dios, este Dios becerro. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber. Después se levantaron a divertirse. Amén. Ya. Vemos aquí que, o sea, ellos estaban desesperados por ir a la tierra prometida, pero solo se acordaban de la promesa, pero olvidaron cuál era el requisito para que Dios cumpliera esa promesa. ¿Cuál era el requisito para que Elohim cumpliera lo que les había prometido antes? Que era la obediencia. Y si recordamos, hace unos días atrás ellos habían hecho un pacto con Dios, que era de obedecer todo lo que Él les dijera. Pero ahora, como vemos, no pasó mucho tiempo y ya tuvieron duda y cayeron en la apostasía y comenzaron a adorar a ídolos. Pero algo quiero recalcar aquí, mis hermanos. Aquí en el segundo párrafo del libro nos dice: durante ese periodo de espera tuvieron tiempo ¿para qué? Para meditar acerca de la ley de Elohim que habían oído y preparar su corazón para recibir las futuras revelaciones que Moisés pudiera hacerles. O sea, el tiempo que Moisés fue a Sinaí, ese tiempo el pueblo de Israel, ¿en qué tenían que ocuparlo? En meditar acerca de la palabra o acerca de la ley del Padre Celestial. Pero ¿qué hicieron ellos? Dedicaron el tiempo en otras cosas, a pensar en cómo hacer una imagen y adorar, ¿no? Y así mismo nosotros podemos estar, mis hermanos. No es que desde cuándo que dicen que va a venir Yahshua por segunda vez y no viene nada. ¿Pero por qué? Porque no estamos en la obra, sí o sí. O cuando uno está haciendo, por ejemplo, uno como ama de casa, cuando está haciendo los quehaceres en la casa, uno dice: uy, la mañana se fue rápido. ¿Pero por qué? Porque uno está haciendo una cosa, otra. Pero si uno viene, se acuesta, el tiempo se va lento, ¿verdad? Se va lento, sí o sí, ¿no? Entonces, eso mis hermanos. Entonces, ahí tuvo la oportunidad de quién obraba. No estaba obrando el Padre. ¿Quién estaba obrando? Satanás. ¿Por qué? Porque ellos su tiempo, en lugar de dedicar a meditar en la santa ley del Padre Yahweh, estaban en otras cosas, ¿no? Ellos estaban pensando en Egipto. ¿Por qué? Porque ellos se acordaban, dice, de las imágenes, ¿no? Que ellos adoraban, de los dioses. De su cuerpo estaba en el monte Sinaí, pero su mente seguía en Egipto. Cuerpo presente, pero la mente ausente en otro lado. Y ahí, la imagen del becerro, la imagen del buey, en Egipto era conocida como Apis, que era la encarnación del dios Osiris. Osiris era el dios del inframundo en el Egipto antiguo. Y como vemos, el día dedicado a la adoración de esta encarnación de Osiris era el día domingo. Y Osiris era también, se podría decir, era también en parte a veces representado también por el sol. Vemos aquí también que ellos declararon que iba a ser fiesta para este dios al día siguiente al que hicieron el becerro.
O sea, aquí vemos también la lucha antagónica que se ha venido dando a lo largo de los siglos. Como vemos aquí la enemistad que Satanás ha tenido siempre contra el Shabbat, o sea, contra toda la ley, pero en especial contra el Shabbat. ¿Por qué? Porque el Shabbat es el mandamiento que tiene el título o el sello de nuestro Creador. Donde reconocemos. Claro, donde reconocemos su autoridad y su supremacía. Y es lo que hace la diferencia entre los dos grupos, o sea, entre los que le sirven y los que no le sirven. Vemos aquí, y ellos también pretendieron, al hacer esta imagen, ellos pretendieron, igual supuestamente ellos creían que adoraban a Yahweh, solo que lo iban a adorar por medio de esta imagen y por el mismo método de culto. La adoración a Apis también implicaba que mientras se le daban las ofrendas a este dios, todo el pueblo en Egipto se ponían a beber, o sea, todo se volvía una locura. Habían orgías y todo ese tipo de cosas desenfrenadas cuando se adoraba a este dios. Y el pueblo prácticamente estaban haciendo lo mismo que se hacía en Egipto. O sea, habían hecho ellos una imitación de aquella fiesta que se hacía allá. Dice... Sí, un ratito. Y aquí también nos dice también que se dieron a la glotonería. Entonces, vemos que todo va de la mano, mis hermanos. Tanto como supuestamente estaban celebrando fiesta al Padre Yahweh, ¿no? Como era una fiesta, entonces ellos comenzaron a practicar este hábito tan feo de la glotonería, ¿no? Y entonces su mente estaba turbada porque comían y bebían lo que ellos quisieran, ¿no? Y ahí tuvo cabida el enemigo, ¿no? Claro. Y un detalle importante, cuando se habla que Aarón les pidió que sacaran sus aretas y todas estas cosas, debemos recordar que no es que el pueblo de Israel ya tenía por costumbre usar joyas, sino que ¿por qué motivo? En el capítulo cuando salieron ellos recién de Egipto, vemos que los egipcios les dieron como pago por esos años que habían trabajado allí en Egipto, les dieron joyas y ídolos y todas esas cosas, de objetos valiosos. Pero ¿por qué motivo? Era como pago de los años que habían estado trabajando. Y es por eso que en este momento ellos llegaban a tener estos objetos. Porque hoy en día personas tienen el concepto erróneo de que o sea, no hay ningún problema en usar eso por lo que se menciona aquí. Cuando Aarón les pidió los aretes, joyas y todo eso, creen algunas personas que era porque el pueblo de Israel tenía por costumbre usarlo. Cuando sabemos que no era así. Recordemos también cuando Jacob fue con su familia a Betel. Recordemos qué fue lo que le hizo hacer a toda su familia, sacar los ídolos y todas las joyas que ellos tenían. ¿Y qué hicieron con eso? Con todos los arcillos y todos los demás objetos, los dejaron enterrados bajo un árbol. O sea, aquí vemos cuán importante es, aunque parezca un detalle insignificante, es un detalle muy importante para cada uno de nosotros. Por eso es bueno ir un escrito está, mis hermanos, ¿no? Pues no por lo que otros digan, sino por lo que está escrito en la palabra. Algunos permanecieron fieles a su pacto con Elohim, pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. Unos pocos que osaron denunciar la propuesta imagen como idolatría fueron atacados y maltratados, y en la confusión y el alboroto perdieron finalmente la vida. Vemos aquí quién estaba actuando ahí. Eran los demonios directamente quienes actuaban. Miren que se atrevieron inclusive a los pocos que se negaron a adorar esta imagen, que la denunciaron como apostasía, los mataron. Perdieron su vida estas personas por ser fieles. Vemos aquí también un reflejo de lo que vendrá para nosotros en el futuro. Cuando el día de mañana se forme la imagen de la bestia, que es una situación similar como a la que encontramos aquí, el día de mañana se forme la imagen de la bestia, ¿nosotros qué debemos hacer? O sea, porque todo el mundo o la mayoría se una a adorar a la bestia, nosotros debemos ir a contracorriente del mundo, denunciar los pecados de la ramera de Babilonia. Eso es lo que debemos nosotros hacer. Y vemos aquí estas personas que, o sea, dice que eran prácticamente muy pocas, y todo el pueblo se puso en contra. O sea, ellos no estuvieron viendo si es que la gente los iba a querer o no los iban a querer, si les iban a querer bien al mundo, no.
Simplemente ellos se mantuvieron fieles y dieron su testimonio con su vida. Pero Aarón vemos que él cedió para hacer el becerro de oro. ¿Por qué? Porque él dice que temió por su seguridad. Aquí como nos dice en el tercer párrafo, dice, Aarón temió por su propia seguridad y en vez de ponerse noblemente de parte del honor de Elohim, cedió a las demandas de la multitud. Su primer acto fue ordenar que se recolectaran los aretes de oro de la gente y se los trajeran, esperando que el orgullo los hiciera rehusar semejantes sacrificios, ¿no? Entonces vemos aquí que Aarón temió por su seguridad, ¿no? Ya vemos aquí lo que nos dice este párrafo. En la página 228, el segundo párrafo dice así: cuán a menudo en nuestros propios días se disfraza el amor al placer bajo la apariencia de piedad. Una religión que permita a los hombres, mientras observan los ritos de culto, dedicarse a la satisfacción del egoísmo o a la sensualidad, es tan agradable a las multitudes actuales como lo fue en los días de Israel. Y hay todavía varones dóciles que mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia, ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así los incitan al pecado. Vemos aquí cuán importante es la firmeza que deben tener los líderes en la iglesia. Vemos aquí que hoy en día, como vemos, la mayoría la iglesia adventista en sí, dejando a un lado a las demás iglesias, las verdades que tiene las ha despreciado prácticamente. ¿Por qué? Por hacer un mensaje más agradable a la sociedad. No sé si muchos de ustedes habrán visto, pero ahora hay un programa de la iglesia de la iglesia adventista, donde ahora han abierto varias iglesias que son ellos le llaman, que son más agradables al mundo secular. Ellos dicen directamente que estas iglesias, este tipo de iglesias, están dedicadas a las personas que tienen un pensamiento más secular. O sea, a las personas de negocios, a las personas que normalmente rechazan el ambiente de religiosidad. Así es como ellos lo presentan. Así lo presentan como algo bueno, porque dicen, podemos predicar el mensaje a más personas, el mensaje más agradable. O sea, aparentemente, las iglesias se llenan. Nadie niega eso. Esa estrategia para llenar las iglesias, obvio que vale. Pero ¿cuál es el problema aquí? Las preciosas verdades que Yahweh le ha entregado a la iglesia se sacrifican solo por el mero hecho de la popularidad entre la gente. O sea, ¿de qué nos sirve que tengamos un montón de iglesias en todo el mundo si cuando en esas iglesias no se predica y no se les da a las almas lo que necesitan? O sea, no sirve de nada hacer eso, sino que más vale estamos trabajando para el enemigo actuando de esta manera. Porque recordemos que así fue como se formó el papado en los tiempos pasados, cuando la iglesia apostólica se corrompió. ¿Cómo fue que comenzó? Primero había la persecución, pero en el momento que la persecución cesó, ellos hicieron que la iglesia sea más atractiva a ojos de los paganos. Y vemos ahora lo que es la iglesia romana. O sea, y en esa misma apostasía es en la que no debemos caer cada uno de nosotros. Porque recordando un detalle importante también, que cuando hablamos de iglesia adventista no es solo la organización como tal, no es eso la iglesia adventista, en papeles puede serlo, pero la iglesia somos cada uno de nosotros. Y ahora depende de cada uno de nosotros si caemos o no caemos en esta apostasía, si cedemos o no. Mientras Moisés estaba en el monte, se le comunicó la apostasía ocurrida en el campamento y se le indicó que regresara inmediatamente. Anda, desciende fuera, fueron las palabras de Elohim, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio. Elohim hubiera podido detener el movimiento desde un principio, pero toleró que llegara hasta ese punto para enseñar una lección mediante el castigo que iba a dar
a la traición y a la apostasía. Vemos, mis hermanos, ¿de dónde vino la apostasía? Del mismo pueblo de Israel, ¿no? Y ahora para este tiempo también, ¿de dónde vendrá la apostasía? Del mismo pueblo, lamentablemente es así, mis hermanos, del mismo pueblo viene la apostasía, porque era el grupo que el Padre Yahweh había sacado de Egipto, la había hecho pasar por el Mar Rojo, pero ellos de ahí renegaban y se fueron en contra de la voluntad del Padre Yahweh, ¿no? Vemos aquí que dentro del pueblo la llamada multitud mixta era la que estaba más dispuesta a rebelarse, o sea, la que estaba más dispuesta a murmurar contra Moisés, y ellos eran los que impulsaban las rebeliones que hubo durante todo este tiempo en el campamento. O sea, vemos aquí que el pueblo de Dios o el pueblo de Elohim nunca va a estar libre de estas personas, porque no pensemos que por el motivo de que estamos dentro de aquí, de esta reunión, no vayamos a creer que todos los que estamos aquí, o sea, todos los que están aquí, están realmente convertidos o consagrados. Porque como dice, también advirtieron los apóstoles a las iglesias que ellos dirigían en aquella época, que dentro de la iglesia hay lobos rapaces que se visten de ovejas. O sea, debemos tener mucho cuidado con los movimientos que a veces se levantan dentro de las iglesias, con hermanos o con personas que salen con ideas o con doctrinas que están fuera de las escrituras. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque vemos aquí que siempre la apostasía no venía de afuera, sino que era dentro del pueblo mismo que se levantaba. Vemos que también el Padre Yahweh se enfureció mucho al ver lo que el pueblo había hecho, porque recordemos que para que ellos pudieran salir de Egipto, Dios manifestó su poder por medio de las plagas, cuando se abrió el Mar Rojo y hasta llevarlos ahí al monte Sinaí. Inclusive unos días antes, cuando pronunció los mandamientos, ¿qué dice que hacía el pueblo? El pueblo dice que se estremecía, o sea, temblaban de temor, porque ellos reconocieron en ese momento que Yahweh era el que estaba hablándoles por medio de esa nube. Y ahí fue que ellos se comprometieron e hicieron este pacto. Y ahora Yahweh veía con mucha tristeza cómo este mismo pueblo que él sacó de Israel, que había luchado tanto, ahora le daban la espalda y adoraban a un ídolo. O sea, un ídolo de oro, o sea, algo que no podía ayudarlos en nada. O sea, lo despreciaron prácticamente. O sea, y su furia fue tal que inclusive dice que pensó destruir al pueblo de Israel. O sea, acabar por completo con todos ellos y fundar nuevamente el pueblo escogido de parte de Moisés. O sea, que de la descendencia de Moisés surgiera nuevamente el pueblo escogido. Pero entonces dice que Moisés intercedió por el pueblo. O sea, intercedió por el pueblo para que Yahweh no los destruyera inmediatamente. Y así fue que Yahweh no los destruyó ahí en ese momento, porque si Moisés no hubiera intercedido, hubieran sido destruidos inmediatamente. Durante los pocos meses transcurridos desde que Israel había salido de Egipto, los informes de su maravillosa liberación se habían difundido entre todas las naciones circunvecinas. Un gran temor y terribles presagios dominaban a los paganos. Todos estaban observando para ver qué haría el Dios de Israel por su pueblo. Si éste era destruido ahora, sus enemigos triunfarían y Dios sería deshonrado. Los egipcios alegarían que sus acusaciones eran verdaderas, que Yahweh, en lugar de dirigir a su pueblo al desierto para que hiciera sacrificios, lo había llevado para sacrificarlo. No tendrían en cuenta los pecados de Israel, la destrucción del pueblo, al cual Dios había honrado tan señaladamente, cubriría de oprobio su nombre. Cuán grande es la responsabilidad que descansa sobre aquellos a quienes Dios honró en gran manera para enaltecer su nombre en la tierra. Con cuánto cuidado debieran evitar el pecado para no provocar los juicios de Dios y no hacer que su nombre sea calumniado por los impíos. Vemos aquí que todas las naciones vecinas por donde andaba el pueblo de Israel sabían de las maravillas como había actuado Yahweh. Y ahora si los destruía, les daría la razón a ellos. Obviamente, porque iban a decir, este Dios de ellos los sacó de Egipto, de la esclavitud, simplemente para matarlos en el desierto.
y es por ese motivo que no podía destruirlos en el momento. Y segundo, no era nada más que iban a hablar mal del pueblo, sino que el nombre de Dios mismo quedaría deshonrado por esta acción. Y fue por este motivo que no se los destruyó, pero igual no iban a quedar sin castigo por lo que habían hecho. De ley tendrían que afrontar las consecuencias más adelante. Consecuencia del pecado. Claro, vemos también ahora cuál es la responsabilidad de nosotros que decimos llevar el nombre de Yahweh. ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros le damos al mundo? O sea, ¿cuál es el testimonio que damos al mundo nosotros? ¿Cómo es que estamos viviendo nosotros y qué mensaje le damos a nuestros vecinos, a nuestros conocidos? Es en algo que debemos meditar todos los días y tener mucho cuidado en nuestras acciones. Ahora les invito a que busquemos en nuestras Biblias en Éxodo capítulo 32, verso 19. Leo la palabra. Éxodo 32, 19. Cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enardeció de ira, arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Vemos aquí que cuando Moshe o Moisés, como se lo conoce comúnmente, descendió del monte Sinaí y vio en la apostasía que habían caído, dice que la escena que él vio fue, o sea, algo que él no estaba preparado para ver, algo que él ni se había imaginado. Al acercarse más al campamento, vieron al pueblo que gritaba y bailaba alrededor de su ídolo. Era una escena del libertinaje pagano, una imitación de las fiestas idólatras de Egipto. Pero cuán distinta era del solemne y reverente del culto de Dios. Moisés quedó anonadado. Venía de la presencia de la gloria de Elohim. Y aunque se le había advertido de lo que pasaba, no estaba preparado para aquella terrible muestra de la degradación de Israel. Su ira se encendió para demostrar cuánto aborrecía ese crimen. Arrojó al suelo las tablas de piedra que se quedaron a la vista del pueblo, dando a entender en esta forma que así como ellos habían roto su pacto con Dios, así también Dios rompía su pacto con ellos. Vemos aquí que este pacto que ellos habían hecho hace solo unos días fue roto prácticamente por ellos mismos. Ellos mismos lo transgredieron. Y el estado en el que se encontraban ahora, en el estado de embriaguez y de glotonería, o sea, era algo terrible. Dice que Moisés quedó anonadado, o sea, quedó sin palabras, de ver cómo, o sea, en su mente me imagino que se preguntó, ¿cómo era posible? O sea, si es que era el mismo pueblo que había salido de Egipto, que días antes habían hecho un pacto con Dios y habían cantado alabanzas a su nombre, parecía mentira que fuera ese mismo pueblo el que ahora hacía esas cosas. Sí, que incluso cuando fue entregada la ley, ellos dijeron, haremos lo que tú digas. Estaban supuestamente dispuestos, ¿no?, claro, a obedecer la ley, cuando no lo hicieron. Claro. Ahora Moshe hizo comparecer a su hermano Aarón, porque él obviamente fue contra todos los que habían hecho esto, pero el principal responsable era Aarón, porque él era el que les había permitido, o sea, él mismo les hizo la imagen y les permitió que adoraran. Inclusive él mismo edificó un altar para este ídolo, como hemos visto. Vemos aquí que dice así: el gran jefe hizo comparecer ante él a su hermano culpable y le preguntó severamente: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Aarón trató de defenderse explicando los clamores del pueblo. Dijo que si no hubiera accedido a sus deseos, lo habrían matado. No se enoje mi señor, dijo. Tú conoces el pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, que a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y diéronmelo y echélo al fuego, y salió este becerro. Vemos aquí, o sea, él trató de manipular a Moisés, trató de excusarse diciendo que él nada más puso a fundir el oro y el becerro apareció. Que de la nada había aparecido el becerro y el altar, o sea que era por una acción
de otra naturaleza, algo sobrenatural, que era un milagro, que el becerro había aparecido así nada más. De la nada, o sea, apareció, lanzó las joyas, todo el oro, y apareció, así, de la nada. Claro, como que sí. O sea, Moisés obviamente no se comió este cuento, no se lo creyó. Claro, pues. Obviamente, y le reprochó por lo que había hecho. Trató de hacerle creer a Moisés que se había obrado un milagro, que el oro había sido arrojado al pueblo y que mediante una fuerza sobrenatural se convirtió en un becerro. Pero de nada le valieron sus excusas y subterfugios. Fue tratado como el principal ofensor. Vemos aquí que él tenía la principal responsabilidad y a pesar de eso se excusaba. Y vemos aquí muchas de las veces nosotros cometemos ese mismo error. Hay veces que nosotros mismos buscamos la tentación y luego nos excusamos. Queremos venirle a echar la culpa a otra persona, a algún hecho que sucedió, pero no reconocemos que nosotros mismos tenemos la culpa de lo que ha pasado. Aquí debemos ver, o sea, cuál importante es reconocer los errores que cometemos. No debemos buscar a otros culpables para, o sea, tratar de excusarnos, porque en el juicio final no vamos a tener excusa alguna, porque cada cual, si tiene el conocimiento, es responsable de las acciones que comete. Por eso seremos juzgados solamente por lo que conocemos, ¿no? Nuestro Padre Yahweh es un Elohim justo, que Él ve. De acuerdo a lo que conocemos, ¿cómo obedecemos, no? Si obedecemos o no hemos obedecido a su mandato, ¿no? Si Aarón hubiera tenido valor para sostener lo recto, sin importarle las consecuencias, habría podido evitar aquella apostasía. Si hubiera mantenido inalterable su fidelidad a Dios, si hubiera recordado al pueblo los peligros del Sinaí y su pacto solemne con Dios, por el cual se habían comprometido a obedecer su ley, se habría impedido el mal. Pero su sumisión a los deseos del pueblo y la tranquila seguridad con la cual procedió a llevar a cabo los planes de ellos, los llevó a hundirse en el pecado más de lo que habían pensado. O sea, ellos pensaban que nada más adorar a la imagen, o sea, ellos pensaban no llegar tan lejos. O sea, ellos pensaron solo vamos a hacer la imagen, la vamos a adorar y nada más. Pero ahora vemos que solo por abrirle, se podría decir, una pequeña endija, un espacio pequeñito al enemigo para que entre, miren a lo que llegaron a hacer. O sea, por ceder en un aspecto, miren cómo transgredieron la ley de Dios en muchos otros aspectos más. O sea, primero comenzaron nada más aceptando la adoración de esta imagen y luego llegaron a hacer cosas innombrables en aquella fiesta. Vemos que llegaron a la glotonería y a los excesos. O sea, y era algo a lo que ellos no pensaban llegar. Y cuando se dieron cuenta hasta dónde habían llegado, hasta ellos mismos se sorprendieron, porque ellos no pensaban llegar hasta ese punto. Aunque al perdonar la vida de Israel, Dios había concedido lo pedido por Moisés, su apostasía había de castigarse señaladamente. Si la licencia e insubordinación en que Aarón les había permitido caer no se reprimían prestamente, concluirían en una abierta impiedad y no se arrepentirían, y arrastrarían a la nación a una perdición irreparable. El mal debe eliminarse con flexible severidad. Poniéndose a la entrada del campamento, Moisés clamó ante el pueblo: ¿Quién es de Yahweh? Júntese conmigo. Los que no habían participado de la apostasía debían colocarse a la derecha de Moisés. Los que eran culpables pero se habían arrepentido a la izquierda. La orden fue obedecida. Se encontró que la tribu de Leví no había participado del culto idólatra. Entre las otras tribus había muchos que, aunque habían pecado, manifestaron arrepentimiento. Pero un gran grupo, formado en su mayoría por la multitud mixta,
que instigara la fundición del becerro, persistió tercamente en su rebelión. O sea, aquí vemos que se hizo la separación. Moisés dijo: los que son de Yahweh, venid a mí. O sea, se apartaron a su lado. O sea, se pusieron junto a él. Y dice que a pesar de lo que habían visto, hubo un grupo que era formado en gran parte por la multitud mixta. Ellos se mantuvieron ahí necios a seguir adorando a este ídolo, a pesar de lo que estaban viendo que pasaba. Ellos siguieron ahí. Aquí vemos cómo se hizo la separación entre estos dos grupos. En el nombre del Adón, Elohim de Israel, Moisés ordenó a los que estaban a su derecha y que se habían mantenido limpios de la idolatría que empuñaran sus espadas y dieran muerte a todos los que persistían en la rebelión. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres, sin tomar en cuenta la posición, la parentela ni la amistad. Los cabecillas de la rebelión fueron exterminados, pero todos los que se arrepintieron y humillaron alcanzaron perdón. Vemos aquí cuán lamentables son los resultados de la rebelión. Vemos aquí cómo tuvieron que dar la orden de que se ejecutara a estos rebeldes. O sea, porque no hubo ya de otra. Porque si se los dejaba con vida, iban a corromper al pueblo y los iban a llevar a la perdición. Iban a desviar del propósito que Dios tenía para Israel. Y era la multitud mixta lo que incitaban a los demás, claro, a caer en pecado, ¿no? Claro. Entonces, en su mayoría, porque muchos egipcios y gente que presenció los milagros también se convirtieron verdaderamente. Hubo unos que sí se convirtieron, pero esta multitud que se menciona, que eran los rebeldes, eran aquellos que habían salido nada más con Israel por conveniencia, por salvarse de las plagas. Solo por este motivo habían salido. Los que llevaron a cabo este terrible castigo al ejecutar la sentencia del Rey del Cielo, procedieron en nombre de la autoridad divina. Los hombres deben precaverse de cómo en su ceguedad humana juzgan y condenan a sus semejantes. Pero cuando Dios les ordena ejecutar su sentencia sobre la iniquidad, deben obedecer. Los que cumplieron ese penoso acto manifestaron con ello que aborrecían la rebelión y la idolatría, y se consagraron más plenamente al servicio del verdadero Dios. El Señor honró su fidelidad, otorgando una distinción especial para la tribu de Leví. Vemos aquí que aquellos que se habían arrepentido obviamente fueron perdonados. Pero como sabemos, la tribu de Leví no cedió ante la presión general, ante la apostasía, y que fueron premiados con una distinción especial sobre las demás tribus. ¿Cuál fue ese privilegio? O sea, les dieron el mayor de los privilegios, que era servir a Yahweh en el santuario, o años más tarde en el templo. O sea, de ellos saldría el sacerdocio sagrado, el sacerdocio que Dios establecería. Vemos aquí cuál es el gran privilegio que se les da. Y vemos también cómo será también más adelante con el remanente escogido que se mantenga fiel hasta el final. Vemos que este remanente va a ser premiado, ¿sí? Va a tener una distinción sobre los demás salvados. O sea, los 144,000 que se mencionan en el Apocalipsis. Ellos van a tener una distinción especial sobre las demás personas. O sea, porque ellos van a ser a unos que no se contaminaron con ninguna de las idolatrías que el mundo proponía y propone en la actualidad todavía. O sea, y por eso se les va a dar esta distinción sobre las demás personas en aquel día. Era necesario castigar ese pecado para atestiguar ante las naciones circunvecinas cuánto desagrada a Dios la idolatría. Al hacer justicia en los culpables, Moisés, como instrumento de Dios, debía dejar escrita una solemne y pública protesta contra el crimen cometido. Como en lo sucesivo los israelitas debían condenar la idolatría de las tribus vecinas, sus enemigos podrían acusarlos de que, teniendo como Dios a Yahweh, habían hecho un becerro y lo habían adorado en Horeb.
Cuando así ocurriera, aunque obligado a reconocer la verdad vergonzosa, Israel podría señalar la terrible suerte que corrieron los transgresores como evidencia de que su pecado no había sido sancionado ni disculpado. Vemos aquí que esto no fue nada más un castigo para los que se rebelaron en aquel momento, sino que eso quedaría como testimonio para las generaciones de cuánto Dios aborrece la idolatría. Y ahora debemos también tener en claro que la idolatría no solamente incluye ir y postrarse frente a una imagen, sino que también incluye cuando nosotros ponemos a otras cosas en el lugar de Dios. Porque esa también es la idolatría moderna, como se le podría llamar. Cuando nosotros ponemos a otras cosas como nuestro trabajo, yo que sea nuestra pareja, nuestra novia o esposa o familia, sobre Dios. O sea, si esas cosas ocupan el lugar que debería ocupar Dios, prácticamente se convierten en un ídolo en nuestras vidas. Y ya vemos cómo Dios aborrece la idolatría. Yahweh es un Dios celoso. O sea, Él desagrada por completo la idolatría. Así también habría sucedido con la apostasía del Sinaí si la transgresión no se hubiera castigado con presteza. Se habrían visto nuevamente los mismos resultados. La tierra se habría corrompido tanto como en los días de Noé si se hubiera dejado vivir a estos transgresores. Habría ocurrido mayores males que los que resultaron por perdonar la vida de Caín. Fue la misericordia de Elohim la que hizo que sufrieran miles de personas para evitar la necesidad de castigar a millones. Para salvar a muchos había que castigar a los pocos. Además, como el pueblo había despreciado su lealtad a Elohim, había perdido la protección divina y privada de su defensa. Toda la nación quedaba expuesta al poder de sus enemigos. Si el mal no se hubiera eliminado rápidamente, pronto habría sido presa fácil para sus muchos y poderosos enemigos. Fue necesario para el bien de Israel y para dar una lección a las generaciones venideras que el crimen fuese castigado prontamente. Y no fue menos misericordioso para los pecadores mismos que se le detuviera a tiempo de su pecaminoso derrotero. Si se les hubiese perdonado la vida, el mismo espíritu que los llevó a la rebelión contra Elohim se habría manifestado en forma de odio y discordia entre ellos mismos, y eventualmente se habrían destruido el uno al otro. Fue por amor al mundo, por amor a Israel y aún por amor a los transgresores que el crimen se castigó con rápida y terrible severidad, ¿no? Entonces vemos que el Padre Yahweh tuvo que actuar de esa forma. ¿Por qué? Porque si Él hubiera permitido, lo hubiera dejado pasar por alto este terrible pecado de la idolatría, ¿qué hubiera pasado? Hubiera pasado algo más desastroso, ¿cierto, José? Claro. ¿No? Hubiera sido algo más penoso, ¿no? Así aquí nos habla también de Noé, ¿no? ¿Por qué el Padre Yahweh trajo así el diluvio? ¿Por qué? Porque imagínense, si hubiera dejado porque como dice en la palabra, que los hombres, su pensamiento eran de continuo al mal, ¿no? Si hubiera dejado nomás que hicieran lo que ellos quisieran, ¿cómo hubiera sido ya este mundo? Ya no existiríamos nadie, ¿no? Entonces el Padre Yahweh siempre actúa de una manera sabia y misericordiosa, ¿no? Vemos aquí que tiempo después Moisés fue llamado nuevamente al monte Sinaí y permaneció asimismo un largo tiempo. Pero esta vez el pueblo ya no hizo lo que había hecho anteriormente, sino que esta vez se dedicaron a meditar en el mensaje que Yahweh les había entregado por medio de Moisés. O sea, por todo este tiempo que Moisés estuvo allá arriba, en vez de transgredir la ley, fortalecieron ahora su fe, porque ya habían visto cómo Dios aborrecía la apostasía. ¿Cuál es el resultado de
o sea, de seguir los caminos del mundo, como se dice. O sea, ahí ellos se dedicaron y meditaron en la palabra que Yahweh les había dado, y así fue como ellos renovaron su pacto otra vez con Yahweh, o sea, renovaron su pacto con Dios. Es que ellos palparon, vieron cuál era la consecuencia de desobedecer al Padre, ¿no? O sea, al ver esto, entonces dijeron, no, pues nosotros no podemos caer en lo mismo, ¿no? Entonces por eso ellos reaccionaron, y por eso fue necesario también que el Padre Yahweh actuara de tal manera, ¿no? Moisés fue un símbolo de Yahshua. Como intercesor de Israel, veló su rostro, porque el pueblo no soportaba la visión de su gloria. Asimismo, Yahshua, el divino mediador, veló su divinidad con la humanidad cuando vino a la tierra. Si hubiera venido revestido del resplandor del cielo, no hubiera hallado acceso a los corazones de los hombres. Debido al estado pecaminoso de estos, no habrían podido soportar la gloria de su presencia. Por lo tanto, se humilló a sí mismo tomando la semejanza de carne de pecado, para poder alcanzar y elevar a la raza caída. Vemos aquí cómo cuando Moisés intercedió por el pueblo de Israel, vemos aquí una representación de cómo Yahshua intercede por nosotros allá en el cielo, en el santuario celestial, y cómo fue que él decidió dejar su naturaleza allá arriba por hacerse humano como nosotros y venir a morir por nuestros pecados y por nuestras culpas. Y vemos aquí cómo es que nosotros no debemos hacer lo mismo que hizo Israel en la apostasía. Si Dios nos está ofreciendo, o sea, si Yahshua nos ofrece su sacrificio como garantía de salvación, debemos aceptarlo. Y no se queda nada más en creer que Yahshua murió. No es nada más eso, sino que es cumplir la voluntad, lo que Él nos dice por medio de su palabra. Ya, hermano, este ha sido el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya, les invitamos para la próxima semana que estudien el capítulo 29 del libro Patriarcas y Profetas, que se titula La enemistad de Satanás hacia la ley. Ese es el tema que estaremos meditando la próxima semana. Amén. Gracias a mis hermanos por su atención. Sí, hermano. Todo lo que hemos estado hoy verificando, viendo, ¿no? Todo eso del pueblo de Israel que ha pasado, esas son pruebas que primero tenían que ellos pasar esas pruebas. Así estamos hoy también igual. Tenemos que ir pasando esas pruebas. Entonces aquí vienen, como dice el hermano, que no es fácil una iglesia llenarla, ¿no? El Señor escoge siempre, va a las personas que van por humildad, con fe, ¿no? Entonces, ellos, no es fácil nosotros, también para nosotros también viene esta palabra en el camino, ¿no? Que para nosotros no es fácil llegar al punto, a la vida eterna. Tenemos que pasar muchas pruebas. Ellos no puntualizaron ese punto. Como dice el hermano, ellos salieron con esas costumbres por temor a las plagas, ¿no? Hoy también nosotros estamos hoy lo mismo con ese temor de las plagas. Quizás nosotros también podemos cambiar nuestras ideas, pero nosotros debemos estar firmes en las cosas del Señor. Por eso tenemos que siempre afianzarnos a su palabra, ¿no? Dejarnos llevar por un escrito está, y cada día consagrarnos a Él, ¿no? Eso es lo que nos queda, ¿no? Porque no confiar en hombres, sino confiar en el Padre, ¿no? Bueno, gracias mis hermanos, que el Padre los bendiga grandemente. Amén. El 9 de la página, no. Sí, el capítulo. Capítulo 29. De Patriarcas y Profetas. Capítulo. Yo veo en esta lección y veo en la vida diaria cuántos Aarón y Arona hay en esta vida. Aarón dóciles. Aarones dóciles o Aarones rebeldes o Aronas rebeldes y Aronas dóciles.
Muchas de las veces queremos complacer el mundo y aborrecer la palabra de Dios, o sea, la palabra de Elohim. ¿Saben por qué? Para que los hermanos no me digan nada, está bien, hagámoslo todo. Para que el pastor no me diga nada, hagámoslo más. Hermanos, aquí y nosotros como Firme Fundamento nos hemos caracterizado en decir la verdad y tan solo la verdad. A nosotros no nos debe interesar lo que diga el pastor. A nosotros no nos debe interesar lo que diga la iglesia. A usted y a mí me debe interesar mi salvación. Lo que digan los demás, ahí puedo decir una palabra media fuerte, me vale. Me vale. Porque, ¿qué es mejor? ¿Mi salvación o lo que crean los demás? Lo que digan los demás. Hermano, está en juego su salvación. Mi salvación. Ay, no es que yo soy bien amigo con el pastor. Yo soy bien amigo con la esposa del pastor. Oiga, que yo me saco el sombrero ante la directora de la iglesia. No. Si el pastor se equivocó el pastor. Si la directora se equivocó. Aquí vamos a obedecer lo que dice la palabra de Yahweh y se acabó. Eso es todo. Aquí no estamos para recibir manipulación del hombre o de una mujer. Aquí estamos listos y dispuestos a humillarnos, pero a humillarnos al Creador. Eso es. Miren, al ir desarrollando la lección, yo me di cuenta que Aarón tenía una gran responsabilidad. Por eso me atrevo a decir cuántos Aarón y cuántas Aarona hay. ¿Saben por qué? Porque muchas de las veces no tenemos los pantalones bien puestos. Si tenemos correa, las tenemos sueltas. Y si tenemos falda, las tenemos faldas sin correa o sin botón. Perdónenme la expresión, pero aquí tenemos que decir lo que dice la palabra de Yahweh. Sin tapujo. ¿Saben? De Aarón dependía mucho la espiritualidad de ese pueblo. Es que si yo digo, me van a matar. Es una turba muy airada. No, mejor sí, traigan nomás el oro, todo lo que tengan, pase, hagamos. Al hombre podemos engañarlo, pero al Padre Yahweh jamás podremos engañarlo. Él podría decir, hermanos, venimos de tal lugar, luchando contra la idolatría, y vamos a continuar nuevamente. Mientras Moisés y Josué vengan, yo tengo que hacer mi papel de líder. Tenemos un Dios en el cielo y a Él serviremos. Pero la debilidad nos llevó a hacer lo que haga la multitud. Hermanos, por eso creo yo, no creo que ustedes crean, pero para mí la voz de la multitud no es la voz de Dios. Porque por general la mayoría siempre se equivoca. ¿Sí? Y a veces decimos, miren esto, la voz de la multitud es la voz de Dios. La voz del pueblo es la voz. O la voz del pueblo es la voz de Dios. La voz de los líderes de la iglesia, la voz del presidente mundial, la voz del presidente, la voz de los administradores es la voz de Dios. Para mí la voz de ellos no es la voz de Dios. Lo digo prácticamente. Porque por hacer a la mayoría la voz de Dios es donde la mayoría está equivocado y la mayoría nos vamos a perder. Así es. Ay, no es que si digo la verdad, no me van a querer en la iglesia. Oiga, esta es mi canción de todos los días. A mí no me interesa que me quieran, hermanos. A mí no me interesa que me quieran.
A mí me interesa que la iglesia ame la verdad, ame su salvación, porque por ellas luchamos y por ella vamos. Cuando yo era pastor de la Corporación Adventista, me decían, oye, este pastor nos habla, nos regaña. Hermanos, escuchen bien lo que voy a decir. La Biblia dice que el pastor da su vida por sus ovejas. La Biblia, que es la palabra de Yahweh, dice que por causa de cuántos pastores que no tienen pantalones, muchas iglesias se van a perder con pastor y todos. A la ley, al testimonio. Si no dijere conforme está escrito, es porque no le ha amanecido. El libro de Ezequiel dice que la sangre de aquellos hermanos que se pierde la va a demandar. ¿De quién? Del pastor, del sacerdote. Por eso es la frase que digo de esta manera. Parece un poco cruda, pero tengo que decirla. Si el sacerdote o el pastor no dice la verdad, tras de ser la fuente de salvación para su iglesia, será la fuente de condenación. Y eso era lo que estaba haciendo Aarón, por no ser firme. Y tenemos que aprender la lección, hermanos y hermanas, amigos, oyentes, que nuestra salvación depende de nuestra decisión, nuestra consagración y nuestra mirada hacia el Elohim. Qué interesante. Por eso es que hay muchas iglesias que revientan, porque los pastores nos hemos convertido en títeres. Y yo lo digo siempre, lo digo claro. ¿Saben por qué los pastores se convierten en títeres? Porque no quieren perder el diezmo. No quieren perder las aportaciones. Por eso lo que diga la multitud, aunque esté chueca, esa es la palabra de Dios. Para mí la palabra del diablo no es palabra de Dios. Esto es, hermanos, te den diezmo, no te den diezmo, tienes que estar listo a predicar la verdad. Y por esa verdad venimos. Yo realmente me gozo en el Adón Yahoshua. Cuando muchos me dicen, bueno, ¿y cuántos años tienes tú de ser pastor? ¿Cuántos años? Y no te veo con un carrito. No te veo con una casa bonita. No te veo con una tremenda finca. Gloria a Yahweh en las alturas. No es que así es. Pero, en verdad, hoy venimos a conocer de Yahoshua y este crucificado. Vamos a terminar la escuela sabática para comenzar al culto divino. Y nos vamos a dar cuenta qué grande, qué poderoso es la santa palabra de Yahweh. Bienvenidos. Qué maravilloso es cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Hermanos, vamos a tener así 5 minutitos para el culto divino. Ya, 5 minutitos. Si alguien quiere ya tomar agüita al baño. ¿No despedimos la escuela sabática? Por eso, ya vamos a terminar lo que estaba diciendo. Ya, entonces, allí pues, pueden salir cuando hagamos la oración. Y de allí tienen solo 5 minutitos, por favor, de receso. Y ahí comenzamos nuevamente a la escuela sabática. Vamos a cantar un cántico para terminar la escuela sabática, ¿ya? Escuela sabática. Queremos que cantemos con alegría. Cantemos que sintiendo que la presencia del Adón Yahoshua está en tu vida, en mi vida, en su corazón y en mi corazón. ¿Ya? Cantad alegre al Adón. El número 1.
Con la mayor reverencia nos postramos de rodilla para orar. Querido Padre que estás en los cielos, agradecidos estamos porque tu palabra ha llegado a nuestros corazones. Como dicen aquellos profetas, tu palabra ha conmovido nuestras mentes y nuestras vidas para que así podamos ser luz en medio de la oscuridad. Que podamos reflejar, Padre, ese carácter, ese ánimo de un Moisés que estaba listo y dispuesto a enfrentarse con el rey, pero que su pueblo sea liberado. Padre de la gloria, te damos gracias porque hoy no tenemos que enfrentarnos con el faraón, sino con uno más poderoso que es el enemigo de Dios. Por eso te pedimos en esta mañana que cada paso, que cada decisión que tomemos sea para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos, Padre de la gloria. Una bendición muy especial para cada uno de nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas, que en esta mañana estamos listos y dispuestos a alabar y exaltar tu santo nombre. Bendice las viudas, los huérfanos, los que sufren injustamente. También te pedimos, Padre, que bendiga las autoridades, no solamente del mundo, sino de nuestro país. Bendice todos los presidentes a nivel mundiales. Bendice, Padre, todos los alcaldes. Bendice los jueces, los fiscales, los abogados y todos aquellos que tienen cargo en este mundo. Bendice la Policía Nacional, los marinos, el ejército ecuatoriano, para que puedan hacer su trabajo, no como el hombre quiere, sino como el Padre Eterno quiere que lo hagan. Protege la vida de cada uno de ellos y prepáranos a nosotros también para poder ser luz en medio de la oscuridad. En el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Muy bien, entonces, si alguien quiere ir al baño, solo 5 minutitos y continuamos con el tema central, ¿no? Muy bien.